Muy buenos días, saludamos a todos los hermanos que se conectan a través del canal de YouTube y a todos los que están aquí presentes el día de hoy. Vamos a seguir con nuestra enseñanza, una mujer que marca generaciones 2, porque estamos en mayo, ¿cierto? Y todo el mes de mayo es el mes de las mamás. Entonces vamos a hablar de mujeres poderosas y vimos nuestra enseñanza que estaba basada en segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5, que dice así: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces acá vemos a Pablo escribiéndole a su discípulo, que es Timoteo, y le decía a Timoteo que él recordaba la fe, que era una fe que no era fingida, sino que era una fe genuina, que él la vio primero en la abuelita, luego lo vio en la mamá y ahora estaba viendo esa misma fe en el hijo. Entonces nosotros vimos que la mujer fue creada por Dios para impactar y para marcar generaciones. Ese fue el propósito con el cual Dios nos creó. Por ahí mi esposo esta mañana, mientras hacíamos aseo, mirando a Jaime haciendo aseo y acomodando las letras de mamá, y decía un ángel llamado mamá. Y por ahí yo decía, sí, la mamá es un ángel. Pues si los pastores dicen la palabra de Dios que son el ángel que Dios puso en la iglesia, pues la mamá es el ángel que Dios puso para cuidar a esos hijos y para llevarlos al propósito que Dios ha creado para ellos. Porque hace 8 días vimos que nuestra labor no es meramente natural, así como veíamos en el video. ¿Para qué sirve la mamá? Y la conclusión fue, para cocinar, para darles de comer y hacerle cosas ricas, ¿sí? Y aunque la mamá hace de comer y da cosas ricas a su familia, la mamá también alimenta espiritualmente a su familia. Esa es la función principal por la cual Dios nos creó. Entonces vemos que esta fe pasó a su hijo, pero que primero estaba en la abuela, luego estaba en la mamá y por último en Timoteo. Y yo creo que si Timoteo tuvo hijos, también estuvo en los hijos de Timoteo, en los nietos de Timoteo y así generación a generación, porque la fe genuina se hereda. La fe genuina se hereda. También vimos que una fe que es así fingida no se hereda, porque los hijos heredan lo que realmente nosotros somos. Y cuando nosotros somos hijos de Dios, pues nuestra fe es genuina. Si la estamos aparentando, pues ellos también van a aparentar fe, pero su vida va a ser igual que la vida que nosotros como padres les modelemos. Me estoy devolviendo ahí. Bueno, vimos también que Loida era agradable, Eunice significaba buena victoria. O sea, esas mujeres eran agradables hasta en el nombre. A uno antes le ponían el nombre con un significado. ¿Sí? Porque este nombre significa esto, le ponían ese significado. Esa era la forma como ponían los nombres. Hoy en día no. Hoy en día, ¿cuál es el de moda? Uy, no, este suena chévere. Este suena cool. Y uno mira esos nombres y eso qué significa. ¿Y por qué le pusieron eso? Porque suena bonito, porque a mi papá o a mi mamá le gustaron, pero en el original o en la forma normal era porque significaba algo. Por eso Dios cambiaba el nombre. ¿Sí? Por ejemplo, a Jacob le pusieron usurpador porque él nació, eran gemelos, y él nació agarrándole el pie a la hermana. O sea, él quería salir de primeras, porque sacó la mano y le amarraron la cuerdita y volvió y la metió. Y después nació el otro, pero ese salió amarrado el pie del otro. ¿Sí? Pero cuando él recibió al Señor, recibió la promesa y todo, Dios le cambió el nombre. Dios le dijo, ya no vas a ser Jacob, ahora vas a ser Israel. O sea, le cambió el nombre. A Sara también se lo cambió. A Pedro también se lo cambió. Y la palabra dice que nosotros vamos a recibir un nombre nuevo. ¿Sí? Entonces Dios ya sabe realmente cuál es nuestro nombre en la eternidad. Y vimos que este versículo de primera de Timoteo nos enseña cuatro cosas. Vimos una, que la fe auténtica se hereda, que ese fue el que nosotros vimos, ¿cierto? Vimos número 2, que la influencia de una madre o de una abuela es poderosa. Y número 3, Dios no busca personas perfectas, sino corazones dispuestos. Y número 4, el carácter cristiano comienza en el hogar. Esos fueron los 4 puntos que nosotros vimos que este versículo nos enseñaba. Y ya vimos que una fe auténtica seré. Ya no vamos a seguir a ellos, sino no continuamos. Ahora vamos a ver la número 2. ¿Listo? Entonces, número 2. La influencia de una madre
o abuela es poderosa. La influencia, si uno de mamá entendiera la influencia que uno tiene, uno miraría cómo habla, cómo actúa, qué dice, porque los hijos lo imitan a uno en todo, pero absolutamente en todo. La palabra dice que tal la madre, tales también las hijas. A mí me dio risa porque cuando yo me conocí con mi esposo y que éramos amigos, él un día me dijo que él quería conocer mi mamá. Y yo dije, y yo le dije, pues sí, yo mira, yo decía, Dios mío. Y después yo le pregunté a él, ya cuando ya éramos novios y todo, le dije, oiga, ¿viste por qué quería conocer a mi mamá? Y él me decía, no, pues yo quería conocerla y mirar cómo es ella, porque yo sé que tú vas a ser así como es tu mamá. Y yo quería, pues, conocer y mirar su familia, y todo, me estaba investigando, está haciendo inteligencia, ¿sí? Pero uno mira y uno le da risa, pero es verdad. Uno mirando la mamá, uno sabe, porque las mamás son las que educan, uno mirando la mamá sabe más o menos cuál es la actitud de las hijas viendo la actitud de la mamá. Si usted ve que la mamá es bien regañona y bien gritona, esa señora de mujer va a ser regañona y gritona, porque fue lo que ella vio y recibió en su hogar. Y mire, puede que uno diga, no, yo no voy a ser gritón, no, yo voy a ser una mansa paloma, pero cuando empiezan las situaciones y las dificultades de la vida, usted va a reaccionar de la misma manera como reaccionaban sus padres, porque eso es algo que se hereda y los hijos aprenden a afrontar los problemas como uno de padre los afronte. Por eso es que es necesaria una fe genuina para que nosotros podamos ser una excelente influencia. Y la pregunta es esta, ¿cómo ser una influencia? Los que han ido al centro de entrenamiento y han estudiado, ¿qué significa liderazgo? Una persona que influencia. ¿Qué significa liderazgo? Influencia. Que uno influencia a otros a seguir al Señor. Y miren, líderes, hay muchos líderes. De hecho, los youtubers hoy en día se llaman influencers, porque ellos son una influencia. Y si nosotros miramos, nuestros hijos se la pasan en TikTok y en YouTube todos los días y muchas cantidades de horas. ¿Y ellos a quién están viendo? A los influencers. ¿Y saben esos influencers por quién están influenciados? Por el enemigo. Porque eso es lo que es liderazgo, es una influencia. Y nosotros como mujeres, como padres, Dios nos ha puesto para ser la influencia que guía a nuestros hijos. Porque una cosa es una influencia de Dios y otra cosa es una influencia del diablo. Y hoy en día sí que hay influencia sobre nuestros hijos para seguir al diablo y para hacer cosas que ellos no deben hacer. Ellos son influenciados todos los días por la televisión, por los amigos, por absolutamente todo. Y nosotros como padres necesitamos saber cómo tener influencia sobre nuestros hijos. Porque una vez se dice, no, es que ese chino no me hace caso. Ese chino le hace caso a todo el mundo menos a mí. ¿Qué quiere decir eso? Que no estamos siendo efectivos en ser influencia para nuestros hijos, que fue el papel que Dios nos dio, que nosotros debemos ser una influencia poderosa para ellos. Entonces, ¿cómo ser una influencia poderosa? Número uno, una madre o una abuela cría con ternura y disciplina. Mire, nosotros debemos aprender algo. Hace 8 días a mí me daba risa porque les hablaba de las normas y todo lo que uno le impone a sus hijos porque es verdad. Y a veces la gente piensa que el amor o la ternura significa dejarlos hacer lo que ellos quieran. Y eso no es así. Usted puede con amor y con ternura ponerle a sus hijos ciertos límites para que lo guarden y lo protejan del mal sin necesidad de ser un papá violento y agresivo que maltrata a su hijo. ¿Qué es lo que uno confunde? Muchas veces uno confunde la autoridad con maltrato. Confunde la autoridad con ser grosero y con maltratar a nuestros hijos, pero la autoridad no se ejerce de una manera violenta, la autoridad se ejerce con amor y con ternura, que es la gran tarea que Jesús nos enseña. Porque si nosotros miramos, Jesús tenía autoridad, pero Jesús desbordaba de amor con las personas. Y así debemos ser nosotras como madre, debemos ser una influencia, pero con ternura y disciplina. Los papás están para que ellos sean los malos.
Porque los papás son los que se ponen la correa y le dicen, a ver, papito, él es la cara fuerte que Dios ha puesto en la casa para que el hijo tenga un freno. Pero la mamá es la ternura que le dice, venga, mi amor, si ve lo que le pasa por no hacer caso, venga, yo lo soy, pero haga caso, ¿sí? Porque tampoco es para que desautorice al papá, porque ese es el otro extremo, que está la mamá que es solo amor y no hay una disciplina con el hijo y el chino se tuerce y se pierde. Porque los dos deben ir de la mano. Por eso Dios creó al hombre y la mujer. Diferentes pero necesarios ambos. ¿Sí? Entonces el papel de la mujer es la ternura y es la disciplina en amor. Miremos lo que nos dice Proverbios 31:26. Está hablando de la mujer virtuosa. Este proverbio no lo sabemos casi todas las mujeres de memoria, ¿cierto? Porque eso siempre nos lo dedican, dice, uno ya lo lee, uno ya sabe la mujer virtuosa, pero dice la palabra de Dios. Abre su boca. ¿Cómo abre la mujer la boca? Ay, mamás. La palabra dice que la mujer sabia edifica. Si hay algo que nosotras como mujeres necesitamos para crear hijos, se llama sabiduría. Una vez es muy suelto para hablar y para hablar cosas malas. Pero la palabra dice que la mujer abre su boca con sabiduría. Escuchaba a una pastora que me encanta oírla predicar y esta semana ella hablaba y decía, todos los problemas del ser humano son falta de sabiduría. Y yo decía, tiene toda la razón. Decía, si usted tiene problemas en su matrimonio, falta de sabiduría. Si usted tiene problemas en la economía, falta de sabiduría para administrar. Si usted tiene problemas con sus hijos, falta de sabiduría para educarlos. Todo es falta de sabiduría. Y yo decía, Padre, con razón que la palabra de Dios dice que si alguno tiene falta de sabiduría, le pida a Dios. Entonces, ¿uno qué tiene que hacer? Pedirle a Dios que nos dé la sabiduría para educar a nuestros hijos. ¿Saben por qué? Porque yo acá les estoy dando a ustedes los principios de la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios nos enseña. Pero nada tiene una última palabra absoluta. ¿Por qué? Porque Dios nos ha creado a todos diferentes. Todos los hijos son diferentes. Y uno no puede tratar a todos los hijos con el mismo molde. Porque hay unos que toca abrocharlos más duro por su carácter y hay otros que son una sedita y que usted los suelta porque su carácter es diferente. Entonces uno debe pedirle al Señor que Dios nos dé sabiduría. Pero dice que la mujer abre su boca. Mamá, usted tiene que aprender cómo hablarle a sus hijos. Decirle, mi amor, mire esto. Antes uno se criaba, yo creo que de milagro. Porque a uno los papás no le enseñaban nada. A uno no le decían, mire, no se meta con ese chino, mire esto, mire lo que pasó. No le contaban nada. Uno llegaba así, abajo se re con estrella, uy, aprendía. Abajo se llega con estrella, aprendía. Pero uno tiene que hablarle a sus hijos de absolutamente todo, todo. Usted tiene que enseñarle a sus hijos cómo elegir amistades. Tiene que enseñarle a sus hijos cómo escoger una pareja. Tiene que enseñarle a sus hijos de sexualidad. Ay, pastora, de sexo, ay, qué vergüenza. No, eso que se lo enseñe el profesor. No, el primero que tiene que enseñarle de sexualidad es usted. ¿Y sabe quién? La mamá. Uno tiene que enseñarle a sus hijos todas las cosas y que Dios nos dé la sabiduría para enseñarle todo. Porque nosotros un día nos vamos a morir si el Señor no ha venido. Y nuestros hijos deben estar preparados para aprender a vivir sin nosotros. Porque hay mamás que le hacen todo a los hijos, todo. No los dejan ni que decidan. Y cuando se muera, son de los hijos que se van a morir con la mamá y se tiran en la tumba y ya no pueden vivir y la vida de para adelante les vuelve un desastre. Porque nosotros necesitamos aprender a nuestros hijos a ser independientes, que ellos vivan y enseñarles todas las cosas. Por eso dice que la mujer abre su boca con... Cuando pase alguna situación, usted tenga la sabiduría de mostrarle a su hijo, decirle, venga mi amor, mire esto. A mí me gusta coger a mis hijas y yo las abrocho cada rato. Y no es que las abroche mal, no, me gusta hablar con ellas. Y decirle, mire hija, pasó esto, ¿por qué crees que pasó esto? No mami, ya sé lo que me va a decir, ella ya sabe lo que yo le voy a decir. Sé, ya sé lo que tú me vas a decir. Le digo, sí, mamita, pero es para que usted vea que lo que yo le digo no son ganas de molestar, no es que mi mamá sí friega, es porque mire los espejos, mire, no quiero que les pase lo mismo.
Y cualquier situación que pasa, no pierdo la oportunidad para darles una lección. Mamá, no pierda ninguna oportunidad de la vida de sus hijos para dar lecciones. Siempre lo que ellos tengan que enfrentar, lo que ellos tengan que vivir, lo que como familia usted vea, siempre de lecciones de sabiduría a sus hijos. Porque la mujer fue creada para enseñar. Y luego dice, y la ley de clemencia está en su, pero dice clemencia. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que la mujer es esa parte del hogar amorosa, es esa parte que es misericordiosa con sus hijos. Es cierto que uno debe poner normas en su casa, pero uno también, nuestro pastor nos ha enseñado y nos ha dicho, bienaventurados los flexibles, porque no se parten. ¿Sí? Un hijo que uno le exige todo el tiempo y mucha exigencia, también va a ser un hijo que algún momento va a estar desesperado y exasperado de sus papás. Y la palabra de Dios dice, Padre, no provoquéis a ira a vuestros hijos. O sea, no sea fastidioso, no lo desespere. Es lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces uno debe aprender a tener dos manos, ¿no? Un lado que es la ley, pero el otro lado que la gracia y el amor que no pueden faltar en nuestra casa. Y nosotras como mujeres debemos aprender a ser también misericordiosas y flexibles con los hijos. Hay cosas en las que uno puede ser flexible con ellos. Claro que sí. Hay cosas en las que uno puede ser flexible con los hijos. Bueno, está bien. Pero hay otras cosas en las que uno no puede ser flexible. Y en lo que uno pueda ser flexible, uno tiene que aprender a también dejarlo ser y a no ser fastidioso y desesperarlo. Dice que la mujer tiene sabiduría para hablar, pero que también tiene la ley de amor, de clemencia, de misericordia con sus hijos, ¿sí? No es desesperante. Y sigue diciendo, considera los caminos de su casa. ¿Qué hace la mujer? ¿Y qué es considerar? O sea, como que está. ¿Qué es considerar? ¿Sabe qué debe hacer la mamá? La mamá vigila. La mamá es la que tiene que estar pendiente porque uno le dice al marido y ellos, a mí me da risa, porque a veces llegan los hijos y uno los mira y dice, algo le pasó. Y él, no, yo lo vi bien, él entró y saludó y ya. Sí, pero la forma en que saludó algo le pasó. No, eso chino está bien. Y uno, que no está bien. Y uno va y mira, no está bien, algo le pasó. ¿Sí? Porque es algo que Dios nos dio esa capacidad a nosotras, como mujeres, de percibir. Porque nuestra función como mamá es estar vigilante. Es considerar los caminos de la casa. Es mirar cómo está andando esta criatura. ¿Qué es lo que le está pasando? ¿Por qué cambió la actitud? ¿Con quién se está juntando? ¿Qué es lo que está viendo? ¿Por qué está haciendo eso? Porque a veces uno ve actitudes en los hijos y uno hace ay no, eso no pasa nada. La de los ojos ciegos. Y todo el mundo le dice, usted sí se ha dado cuenta que está como raro su hijo, como que está como con malas amistades, como que, no, mi muchacho, ay no, él es lo más lindo de este mundo. Nosotros no podemos ser mujeres de ojos ciegos. Nosotros debemos ser mujeres que consideran los caminos de su casa. Y cuando hablan de camino, está hablando es de la forma de vivir. Porque cuando la palabra de Dios habla que nosotros caminamos, está hablando de la forma de vivir. O sea, la mujer considera cómo están viviendo sus hijos. ¿Qué es lo que está pasando? Y ella considera, o sea, ella está atenta. Para cualquier cosita que usted ve que se está saliendo del orden divino, uno tiene que aprender a afrontar los problemas de inmediato. Porque a veces hay situaciones tan difíciles y uno dice, esto se hubiera podido evitar si se hubiera atacado desde el comienzo. Pero a veces uno se hace el de los ojos ciegos y no ataca desde el principio. Entonces uno necesita considerar los caminos de su casa para poder dar la corrección que se necesite de inmediato. Y luego sigue diciendo, no come el pan de balde. A veces la gente piensa que el que esté en la casa de la mujer es que ella no trabaja y que come el pan de balde. ¿Y qué quiere decir el pan de balde? Ustedes, bueno, mi esposo él dice que cuando eran niños eso les decía traga en balde, ¿sí? Que comían y no hacían nada, era lo que decía eso. Pero acá la palabra dice que ella no come el pan de balde, o sea que ella es una mujer trabajadora.
¿Sí? Si usted tiene el privilegio de tener un esposo que trabaja y suple las necesidades de su hogar, dele muchas gracias a Dios que ese hombre entendió cuál era el propósito que Dios le dio. Qué alegría, qué emoción. Sí. Entonces, dele gracias a Dios que usted tiene el privilegio de tener un hombre que provee las necesidades de su casa. Entonces, si usted tiene en su casa un hombre que provee las necesidades de su casa, mujer, usted mantenga esa casa reluciente. Aunque no digan amén, así es. Mantenga esa casa limpia. Que cuando ese hombre llegue cansado de trabajar, usted ya le tiene almuerzo, cena, ropa limpia, todo. Porque usted sabe el trabajo que ese hombre está haciendo para suplir las necesidades de su casa. Ahora sigamos. Amén, amén, amén. ¿Sí? Y la mujer no trabaja. O sea, está en su casa, pero ella trabaja. ¿Y qué trabajo? El trabajo de la casa. Es un trabajo muy tenaz. ¿Sí? Pero si la mamita tuvo que salir a trabajar, pues ella también es una mujer esforzada que trabaja y mantiene las dos cosas, su casa y el trabajo. Tremendo, ¿no? Las mujeres son muy trabajadoras. Entonces, eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Y dice, se levantan sus hijos y la llaman. O sea, decían, no, mi mamá es una machera. Que los hijos digan, no, mi mamá es casosita y todo, pero ¿qué haríamos sin mi mamá? Mi mamá es trabajadora. Mi mamá eso nos cuida, nos consiente. Mi mamá mantiene esa casa al día. A mí me da risa porque cuando yo no estoy, se nota. Y cuando la mamá está en la casa, ay, hoy está mi mamá en la casa. Y cuando me tengo que ir, ¿y te vas a ir? Ya saben cómo va a estar la casa ese día, ¿cierto? Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Y su marido también la alaba. ¿Qué hombre no es feliz con una mujer que lo ama, lo consiente, lo cuida, tiene su casa libre? ¿Qué hombre no es feliz así? ¿Qué hombre no es feliz así? ¿Cierto? Todos serían felices, claro. ¡Qué maravilla! ¿Cierto? Ellos se van juiciosos, felices a trabajar, porque saben que en su casa hay una mujer que cuida su casa, que ya está atento, que cualquier cosa ya lo va a mantener al tanto, que es una mujer que vigila, que es una mujer tremenda, una mujer de Dios. Por eso él la alaba. Y dice, muchas mujeres hicieron el bien, mas tú las sobrepasas a todas. Definitivamente, hoy en día, si hay algo que a las mujeres en el secular no les gusta, es cuidar sus hijos, cuidar su hogar, cuidar su casa. Porque a nosotras como mujeres nos han enseñado que ahora nosotros debemos tomar el papel del varón, que el papel del varón es trabajar, salir y proveer para su casa, pero ahora a nosotras nos han dicho, no, la casa es lo peor, eso salga, usted trabaje, eso deje sus hijos por allá con otro que se lo cuide y usted salga, triunfe, no se deje, usted sola puede, eso y todas las mentiras que el diablo nos ha puesto. Por eso cuando uno habla del hogar, de que la mujer debe cuidar a sus hijos, porque nos hemos centrado más en el éxito profesional y económico que en el éxito de levantar una generación para Dios. Por eso es que los hijos, hoy en día usted los ve en la calle fumando, perdidos desde niños, porque no hay nadie en su casa que los cuide. No hay nadie en su casa que los forme. ¿Por qué los jóvenes hoy en día no respetan autoridad? Porque en su casa nunca hubo una autoridad para respetar, para cuidarlos, para estar al tanto de ellos. Todo eso que está pasando hoy en día es el resultado de matrimonios y de hogares destruidos. Y ese no es el propósito de Dios. Dios creó al papá y a la mamá para que cuiden a esa criatura y hagan de esa criatura una persona exitosa en todas las áreas de su vida. Y lo importante no son las cosas, lo importante son las personas. Porque lo que nosotros vamos a llevar al cielo son personas. El día que usted se muera, su linda casa aquí va a quedar y otro la va a disfrutar. Pero si usted edifica a sus hijos para Dios, por la eternidad va a poder estar con ellos. Lo importante no son las cosas, lo importante son las personas. Lo importante, mamá, no es tu carrera ni tu trabajo, aunque es necesario para poder suplir las necesidades. Lo importante son tus hijos.
Por eso, mamá, si a ti te ha tocado solita como cabeza de familia, pídele mucho a Dios que te dé la sabiduría para conseguir un trabajo donde tú puedas tener tiempo para estar atenta de tus hijos, pero también donde puedas tener muchos ingresos para poder producir y suplir las necesidades de tu casa. Pero no puedes estar esclava de un trabajo, porque tus hijos se van a perder. Y tú necesitas estar vigilante de tu casa, porque esa es una de las funciones de nosotras. Está atenta a los caminos de su casa. Entonces, necesitamos sabiduría de Dios. Y dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Hay un ataque hoy en día en nuestra sociedad acerca de la mujer. Y la palabra dice que engañosa es la gracia y vana la hermosura. Hoy en día, si usted es 90, si no es 90, 60, revienta, usted es la más horrorosa del mundo, es el burre más feo, usted no sirve para nada, nadie la va a querer. Y medimos el valor de la mujer por su físico. Tanto así que hoy en día los que más ganan plata son los médicos cirujanos. Y las que más consumen son las mujeres. Ayer oía a la pastora y decía, la economía se mueve por las mujeres. Si fuera por los hombres no habría economía. Y es verdad, la economía la mueven las mujeres, que somos las que más gastamos y las que más compramos. Es verdad, gastamos. Los hombres que Dios le dio hijas, papás, oren para que Dios supla todas sus necesidades, porque una mujer siempre va a gastar más que un hombre, toda la vida. Es que usted nomás mire en la ropa. El niño solo necesita calzoncillos, camiseta, pantalón, medias, tenis, ya. La niña no. La niña necesita su ropa interior, necesita sus brasiercitos, si está en sus días necesita sus toallas higiénicas, sus protectores, ¿cierto? Necesita sus cremas, sus desodorantes, su ropa, sus tenis, sus zapatos, sus tacones. Ella necesita mucho más. Sus accesorios, su maquillaje, sus joyas, sus cremas, sus perfumes, todo. Entonces una mujer gasta muchísimo más, toda la vida, toda la vida. Y por eso la mujer es el blanco de ataque con su físico. Pero la palabra de Dios nos dice que nuestro físico es pasajero, es vano. Porque así usted se haga las 1000 cirugías y quiera parecer de 15 y de 20, va a llegar el día en que esa cirugía se le va a arruinar y va a tener que templarse todo el tiempo, porque este cuerpo se va desgastando. Lo que está levantado se va a caer. Lo que está tonificado va a quedar flácido. ¿Sí? Todo eso va a ir pasando porque ese es el proceso natural de la vida. Y nosotros debemos aprender a vivir cada proceso de la vida con dignidad. Si usted es niña, disfruta de su juventud, de su belleza, de su hermosura. Si usted ya va pasando los años y tiene estrita, aprenda a disfrutar también de lo que Dios le ha dado. Y no se crea una niña de 15 años, mamá, ya no lo eres. Aprende a vivir tus etapas con dignidad, siendo feliz en todas las áreas de la vida y entendiendo que tu valor no está por tu físico. Dice que la mujer que teme al Señor, esa será alabada. O sea, nuestra gloria no viene del mundo, nuestra gloria viene de Dios, de lo que Dios dice de mí, de lo que Dios piensa de mí. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Bueno, ahí terminamos eso. ¿Listo? Ahora, ¿cómo ser otra influencia? Otro punto, ¿cómo ser una influencia? Compartir testimonios reales de la fidelidad de Dios. Voy a meterle el acelerador. ¿Listo? Compartir testimonios reales de la fidelidad de Dios. ¿Cómo hacemos nosotros influencia para nuestros hijos? Papá, compártale de lo bueno que Dios ha sido con usted, de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Mucha gente ni siquiera le habla a sus hijos de nada, de lo que Dios ha hecho. ¿Y ellos cómo van a querer seguir a Dios si usted, no papi, pero es que Dios en su vida no ha hecho nada, pues ¿qué va a poder hacer en la mía? No, nosotros necesitamos aprender a comunicarle a nuestros hijos todo y decirle, mire mi amor, Dios hizo por mí esto. Y a mí me encanta contarle, yo le cuento a mis hijas las mismas historias 1000 veces, pero que ellas no se les olvide que Dios ha suplido todas nuestras vidas. Ustedes como iglesia ya saben que cuando yo me casé yo no podía tener hijos, no podía. Y médicamente me iban a sacar el útero porque estaba llena
de quistes que eran malignos. Entonces el doctor me dijo, si no le sacamos ese útero, usted se va a llenar y usted se va a morir. Eso fue lo que el doctor me dijo. Y yo con ese anhelo de ser mamá, yo decía, Dios mío. Y esa es una historia que yo siempre le cuento a Sara, le digo, Sara, tú eres un milagro. Porque si hay una niña por la que nosotros hayamos orado, es por usted. Porque oramos y le pedíamos al Señor que nos diera un hijo, que nos diera un hijo, y unos días yo me sentía con una fe poderosa y otros días me levantaba y decía, me voy a morir por no dejarme operar. Pero era una lucha espiritual. Pero nosotros vimos la victoria de Dios. Cuando yo quedé embarazada y que fui al control, a mí me repitieron la prueba de embarazo los médicos 3 veces, porque ellos no podían creer que yo estaba embarazada. Y cuando me hicieron la primera ecografía, el doctor miraba mi útero y mi útero estaba limpio de quistes, ni uno. Y el médico tenía la ecografía anterior que me habían hecho con la ecografía donde estaba mi bebé ahí. Y él decía, mamá, pero si este útero y este útero son el mismo, dijo, yo no tengo otra palabra que un milagro. Y mi esposo aprovechó para predicarle y le regaló una Biblia, le dijo que era un milagro y un milagro. ¿Sí? Entonces uno debe aprender a testificar de lo que Dios hace en nuestras vidas. Decirle, mi amor, mire, cuando yo estaba en la inmunda, Dios hizo esto. Mire que esto Dios lo hizo. Esto, Dios lo hizo. Cuando nosotros empezamos a orar con mi esposo por un carro, yo me acuerdo que yo le decía, mi amor, oremos por un carro. Ya estaba cansada de que me espicharan en Transmilenio. Y yo le dije, ve, oremos por un carro. Y nosotros orábamos con la niña, le decía, Dios nos va a dar un carro. Y un día Sara, chiquita, nos dice, papi, ¿y dónde está el carro por el que tanto hemos orado? Ore y ore por el carro. Yo no veo ningún carro. Así nos dijo. Y mi esposo le dijo, mamita, es que estamos orando, pero ya se va a manifestar. Tú lo vas a ver. Y cuando tuvimos el primer carro, nuestro tico, entonces Sara se montó y dijo, uy, sí, papi, Dios nos dio un carro. Testimonio de la fidelidad de Dios. Entonces usted tiene que enseñarle a sus hijos lo que Dios hace. Decirle, amor, mire, esto lo tenemos no porque yo trabajé mucho, porque Dios nos lo dio. Esto pasó porque Dios nos guardó. Esto pasó porque Dios. Y en todo usted tiene que mostrar a sus hijos a Dios. Amén. Háblele de Dios, de la fidelidad de Dios, de cómo Dios le suple, de cómo Dios le provee, de la gracia de Dios. Así como por la gracia de Dios me gané unos masajes. Fue la gracia de Dios. Estábamos participando contra mil mamás. Y no la ganamos nosotras. Eso no fue más sino la gracia de Dios. Entonces uno debe mostrar en todo la fidelidad de Dios, contar lo que Dios ha hecho. Miren lo que nos dice Salmo 78:4. Dice, no las encubriremos a sus hijos. Está hablando de la palabra de Dios. No las encubriremos. O sea, no se quede callado con sus hijos. Hábleles, cuénteles, no se quede callado. Dice, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová. Cuéntele a sus hijos lo bueno que ha sido Dios con usted. Cuéntele a sus hijos lo que Dios hace. Testifique a sus hijos. Si usted le testifica a otros, ¿cómo no le va a testificar a sus hijos? Es lo que la palabra de Dios nos dice. Y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. O sea, Dios nos mandó a nosotros como papás a hablarle a los hijos de Dios. Sí, amén. A mostrarle la fidelidad de Dios. A compartir lo que Dios ha hecho. La grandeza de Dios. Que siempre usted en su boca tenga a Dios. Decirle, mi amor, eso fue el Señor. Demos gracias a Dios. Mire, lo que pasó fue por la gracia de Dios. Dios fue el que hizo eso. No se atribuya el poder a usted mismo. Porque uno a veces, ay, no, ese carro, ay, tremendo carro que usted se compró, eso es por mi sudor y mi trabajo. No, no fue, si no fue es porque Dios le dio salud y le permitió trabajar, mijito, usted nunca pudiera tener nada. Todo es por la voluntad de Dios. Entonces nunca se atribuya que, ay, por mi gran esfuerzo, no es por lo que usted hace, es por lo que Dios le permite hacer. Entonces usted siempre dele la gloria a Dios y enséñele a sus hijos que todo lo que tenemos es por la gracia de Dios que nos ha permitido tenerlo. Entonces háblele a sus hijos del Señor. Y luego dice, para que lo sepa la generación venidera. Y le subrayamos una palabra. ¿Cuál es la palabra? Nuestros hijos deben saber que tenemos un Dios que pelea por nosotros y nos cuida. Gloria a Dios. ¿Y quiénes son los encargados de que nuestros hijos sepan? Nosotros los papás, nosotras como mamás, porque la mamá es la que educa.
Mamá, enséñele a sus hijos, que ellos sepan. Que después, ay, no, yo no sabía. Sí, sí sabía, porque yo le dije, yo le hablé, yo le testifiqué, yo le mostré. No puede decir que no sabe. Que nuestros hijos sepan, para que lo sepa la generación vendiera. ¿Y los hijos qué? O sea, nuestros nietos. Yo ya veo mis nietos, mi mamá, Sara dice que ella no va a tener hijos, pero yo sé que sí, porque yo ya he orado por ellos. Y no es lo que ella diga, es lo que Dios dice. ¿Sí? Entonces mis hijos y mis nietos y mis bisnietos y todas las generaciones amando al Señor, sabiendo todo lo que Dios ha hecho por nosotros. ¡Qué lindo! ¿No le parece chévere? Generaciones alcanzadas por el amor, por la gracia, por el favor de Dios, todos sabiendo que Dios es nuestro Rey. Y luego dice, y los que se levantarán, lo cuenten A sus hijos. O sea, cuando mis hijas sean madres, ellas tendrán que contarle a sus hijos. Sí. Y si no, habrá una abuela ahí detrás contándoles a sus hijos. Porque es una influencia de una madre y de una abuela. Esa función no acaba sino hasta que nos muramos. Por ejemplo, las mamitas que trabajan y que tienen a sus mamás, qué bendición. Porque nadie va a cuidar los hijos como uno o como la abuelita. Tenga esa certeza. ¿Sí? Y si usted es la abuelita que cuida a los hijos, qué gran bendición y qué gran oportunidad para ayudar a sus hijos a crear esas generaciones para el Señor. Amén. Porque hay unos que dicen que las abuelitas, sí hay abuelitas que crían, y si ellas crían, qué bendición tan grande. Amén. Que esas abuelitas puedan ayudar en ese trabajo y en esa función de crear hijos para Dios. Porque es una función que Dios nos ha dado. Y luego dice, a fin, ¿para qué? Mire, ¿para qué les contamos? A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus... Mamá, ¿sabe usted por qué le cuenta a su hijo? ¿Usted por qué le testifica? ¿Usted por qué le predica de día, de noche, levantarse, al acostarse? Para que ellos confíen en Dios. ¿Cómo van a confiar en Dios si nosotros no les enseñamos a confiar en Él? Que nuestros hijos confíen en Dios depende de que nosotros les hablemos de ese buen Dios. Y si nosotros le hablamos de Dios, tenga la certeza que ellos van a confiar en Dios y nunca se van a olvidar. Amén. Porque miren, cuando los hijos tienen a los papás, o cuando uno está bajo la autoridad de los papás, es uno con los papás pelea, porque uno quiere hacer lo que uno quiere, ¿sí? Y cuando los papás o uno ya sale en la autoridad de los papás y uno empieza a formar su nuevo hogar, o los papás parten con la presencia de Dios, mire, si hay algo es que a uno no se le olvida las enseñanzas de los papás. Uno empieza a decir, cuando mi mamá decía, cuando mi papá me decía, o cuando sus papás todavía viven, pero usted está en su casa y usted empieza a vivir lo que usted hacía con sus hijos, y usted, con razón mi mamá me decía, con razón mi mamá, porque usted no olvida. Si hay algo que usted no olvida, las enseñanzas de sus papás. ¿Usted se acuerda? ¿O no se acuerda cuando su mamá le dio la primera correa? Cuando le dieron una garrotera, cuando usted hizo algo bien, ¿no se acuerda? Claro, uno no se olvida de eso, uno se acuerda. Entonces, el que nosotros le hablemos a nuestros hijos, los instruyamos, es para que ellos no se olviden de Dios. Para que ellos recuerden eso. Y luego dice, y guarden sus manos. O sea, para que ellos sean obedientes a Dios. Ese es el propósito con el cual nosotros debemos ser influencia. Y sigue diciendo ahora sí el número 3, punto número 3. Dios no necesita personas perfectas, sino corazones. Mamá, no es que tú tienes que ser perfecta, porque a veces uno mira a esas mujeres de la Biblia y dice, uy, no, Señor, yo estoy en la inmunda. Auxíliame, Señor. ¿Sí? ¿Cómo era el meme? Protégeme, Señor, con tu espíritu. Porque uno mira eso y uno se siente inoperante, o sea, uno se siente inútil. Uno dice, uy, no, Señor, pero no podía ponernos la más fácil, una tarea más sencilla, ¿sí? Pero uno debe entender que Dios no está buscando personas perfectas, sino personas dispuestas. Porque perfecto, ninguno. Hijitos lindos, queridos, mamás perfectas, nosotras la embarramos. A veces nos da más rabia de la normal y toca un poco más duro, ¿sí? Pero es porque somos todavía humanas, ¿sí? Pero Dios no está buscando personas perfectas, sino corazones dispuestos. Miren lo que dice Hechos 16:1. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Estamos hablando de Timoteo, el hijo
de Loida y de la abuelita Eunice. Dice, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre, allá encontramos el primer fallo en la querida Loida. Se casó con uno que no era cristiano. ¿Será que eso pasa en la iglesia? Ahí le encontramos el pecadillo. ¿Sí? Ella se casó con un padre que no era judío, se casó con un incrédulo, con un griego. Pero miren lo que dice, y daban buen testimonio de él los hermanos que están en ese encuentro. Aunque ella la embarró en el escoger su esposo y se casó mal, eso no, ella no permitió que eso la anulara como una mujer de fe. Sí, amén. Porque aunque su esposo no era creyente, aunque el esposo no era así, de otra cultura, de otro Dios, ella le inculcó la fe a sus hijos. O sea, ella no dejó que ese rol la definiera. Y muchas veces, muchas mujeres dicen, no, es que mi esposo no me deja ir a la iglesia. Pues así no la deje, usted viene. Porque es que no se trata de la vida de él, se trata de la suya y de sus hijos. Sí, porque es que hoy en día se enseña muy mal la sumisión, ¿no? Que la sumisión es que el hombre coge, la patea, la trapea y la mujer tiene que ser sujeta. Qué pena, pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. La sumisión habla de una mujer se sometió a un hombre cuando el hombre está sometido a Cristo. Si ese man no está sometido a Cristo, ¿qué se va a someter a ese demonio? No, señora. No. No. Si su esposo no es la autoridad espiritual de la casa, la autoridad espiritual de la casa es usted. Y usted es la que tiene que orar y tiene que cubrir su casa y sus hijos en oración. Y usted es la que tiene que hacer que sus hijos amen a Dios. ¿Qué fue lo que hizo ella? El mal, grave, espiritualmente, él ni se nombra. O sea, era un... ¿Quién? No creo que sea desgraciado porque si vivía con ella, no debía ser... era un hombre normal. O sea, no era espiritual. Era un hombre que no tenía a Cristo. Ustedes sí han visto que la palabra de Dios habla mucho de eso. Y la palabra de Dios habla y dice que si una mujer llega a Cristo y su esposo no tiene a Cristo, pero que si su esposo consiente seguir viviendo con ella, si ella siga a Cristo, pues que siga con él. Lo dice la palabra de Dios. Y luego dice que si el marido no es cristiano y que le dice que ella no puede ser cristiana, pues que ella tiene que elegir primero al Señor que al bello marido y que siga al Señor. Lo dice la palabra de Dios. Y también dice que si una mujer tiene un marido que es incrédulo, pero el marido quiere vivir con ella, que es una mujer creyente, dice que la mujer debe ganar sin palabras a su marido. ¿Quién sabe si ella pueda santificar también por su conducta a ese hombre y ganarlo para Cristo? Eso dice la palabra de Dios. Y es lo que nosotros vemos acá. De pronto el hombre no era un mal marido. Y no creo que sea mal marido porque pues vivía con ellos y tenían un hogar. O sea, no era un mal hombre. Pero era un hombre que no tenía al Señor en su corazón. Pero ella sí tenía a Dios en su corazón. Y aunque ella la había embarrado, porque era una ley para los judíos que no se podían casar con incrédulos, con otros no podían. Y aunque ella falló en escoger a su esposo, no falló en educar a su hijo, a pesar de que su esposo no tuviera la misma fe, ella lo levantó con una fe genuina. Entonces vemos que Dios no está buscando perfectos, porque perfectos, y puede mujer que uno la haya embarrado. ¿Será que uno a veces puede escoger mal? Por lo general uno siempre escoge mal. Sí. Cuando yo escogí, la embarré y me estrellé. Muchas veces. Pero cuando conocí al Señor, yo por eso le doy tantas gracias al Señor de haberlo conocido siendo soltera. Porque a veces yo he escuchado a pastores que dicen que Dios no escoge, que uno elige. Y yo tengo que decirles, están equivocados. Dios se elige si usted lo permite. Pero Dios nos da libre albedrío. Si usted quiere escoger, el Señor lo deja. Escoja. Pero si usted le delega esa escogencia a Dios y decirle, no, Señor, yo no quiero escoger porque escojo mal, escoge tú por mí, Dios escoge por ti. Sí, porque eso fue lo que yo hice y no me pueden decir que no porque yo lo viví. Cuando yo llegué, yo le dije, Señor, yo no voy a escoger a mi esposo, tú lo vas a escoger por mí. Y cuando sea, tú me lo vas a mostrar. Y así fue. Yo enamorada de mi Señor, sirviéndole y todo. Cuando Dios un día, yo empecé a sentir cositas raras, eso que uno siente, ¿no?
Entonces yo empecé a orar. Yo le dije, Señor, ¿qué me está pasando? Yo le dije, no quiero embarrarla y ni me quiero enamorar de una persona que no sea la que tú tienes para mí. Y si esto es tuyo, Señor, necesito que me lo muestre. Y si no, yo reprendí al diablo y todo. Y si esto no es del Señor, lo echo fuera, en el nombre de Jesús. ¿Sí? Y empecé a orar y a pedir que Dios me mostrara. Y un día orando, yo lo vi. Yo vi a mi esposo. Y yo sabía que él iba a ser mi esposo. Y él ni me hablaba. Pero por el Espíritu supe cuál era mi esposo. Dios me lo mostró. Y lo mismo le pasó a él. Y fue una relación sobrenatural. A veces la gente nos pregunta que si nosotros peleamos. Que yo con mi esposo nunca he tenido una situación así. ¡Oh! Hemos tenido situaciones por el ministerio, muchas cosas, problemas sí hemos tenido. Pero diferencias entre nosotros que yo diga, uy, no lo odio, me voy a divorciar, jamás en mi vida. Jamás, nunca hemos experimentado eso. Y eso es lo que Dios quiere que uno experimente cuando Dios permite, cuando uno permite que sea Dios quien gobierne. Pero como uno a veces escoge, ¿sí o no? A uno le gusta escoger y uno escoge mal. Pero si uno ya la embarró, pues ya qué. Eso fue lo que usted escogió, ahora no se queje. ¿Sí? No se queje, usted la escogió. Usted la escogió. Eso se pensaba antes de escoger. Ya escogió, ya le tocó. Ahora tiene que pedirle al Señor que Dios le dé la sabiduría para llevar ese hogar, para trabajar, para levantar sus hijos, para hacer todo lo que usted hace con la sabiduría de Dios. Y yo creo que a esta mujer le tocó hacer eso. Pedirle al Señor sabiduría cómo levantar un hijo con un padre incrédulo. Porque déjeme decirle que cuando hay un padre incrédulo, ay, ellos forman su ley también en la casa. Usted imagínese esa pelea. Vamos a bautizar al niño. Y ella no, los niños no se bautizan. Y él no, sí, yo lo voy a bautizar. Porque esas son las diferencias entre un incrédulo y un cristiano. No, es que esta noche me voy a bailar. No, los cristianos no bailan. Pues de mala, yo sí me voy a bailar. Me voy a llevar el chino a tomar. Imagínense las diferencias de esa mujer con un incrédulo. ¿Qué es lo que uno a veces no piensa cuando la palabra dice no se unan en yugo desigual? Porque cuando uno se une en yugo desigual, quiere decir que no hay comunión, no hay luz, no hay comunión entre la luz y las tinieblas. O sea, van a tener problemas por la diferencia. Pero esta mujer usó tanta sabiduría de Dios que pudo influenciar a su hijo para el Señor. Y no dejó que el papá lo influenciara hacia el otro lado. Entonces vemos que era una mujer de fe. Entonces podemos ver que a pesar de nuestros errores, Dios todavía puede orar en nosotros y a través de nosotros. Ay, ¿eso no le da descanso? Sí, amén. Y digo, ay, Señor, a pesar que yo soy tan burra a ratos, ay, Señor, yo sé que tú me vas a ayudar. No me vas a dejar desviarme, ni torcerme, ni que se tuerzan, ni nada, sino que tú me vas a ayudar. Porque nosotros nos equivocamos, nosotros fallamos, pero si nosotros encomendamos todo a Dios, Dios nos ayuda. Y por último, el carácter cristiano comienza ¿dónde? Papá, el carácter cristiano no comienza en la iglesia, comienza en el hogar. Nosotros tenemos los niños 1 horita a la semana. Y si lo trae también los sábados, 2 horitas a la semana. Usted lo tiene todos los días. El carácter cristiano comienza en el hogar, no en la iglesia. Segunda de Timoteo 3:14 habla eso, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez, ¿desde cuándo? Has sabido las sagradas escrituras. ¿Sabe aquí Timoteo quién le enseñó las escrituras? La mamá. Y empezó desde la niñez. ¿Sabe desde cuándo uno empieza a enseñarle a sus hijos la palabra? Desde el vientre. Cuando usted queda embarazada, usted pone su mano sobre la palabra de Dios, sobre su bebé, y usted empieza a declarar palabra de Dios. La palabra de Dios dice que el fruto de mi vientre será bendito. Así que ese niño va a ser bendito, va a servir al Señor, va a amar al Señor con todo su corazón. Su niño crece y usted empieza a poner sus manos sobre él y a orar. Usted empieza a enseñarle la palabra. Usted desde el hogar le enseña la palabra de Dios a sus hijos. Uno siempre debe orar por sus hijos y reclama esa promesa. Señor, tu palabra dice que el fruto de mi vientre será bendito. Así que mis hijas son benditas al entrar, al salir, donde quiera que vayan, le irá bien. Ellas serán las preferidas, ellas siempre tendrán lo mejor. Y usted empieza a declarar bendición y declarar que sus hijos son benditos. El problema es que una vez se deja creer del diablo y se gana, uy, no, ese chino es un demonio. No, eso no, y habla lo que no debe hablar.
Nosotras debemos hablar con sabiduría y hablar bendición. Así usted vea lo peor, así usted vea lo contrario. Nosotros no andamos por vista, nosotros andamos por fe. Nosotros hablamos sobre nuestros hijos lo que queremos ver. Lo mismo sobre su esposo. Mujer, aprenda a orar por su esposo. No le eche cantaleta. Si su esposo no es cristiano, sea inteligente. Ore por él. Y empiece. A mí me da risa, pero uno tiene que aprender a ser inteligente para orar. ¿Cuántos saben que nosotros pasamos una situación económica muy difícil en la iglesia? Muy difícil. No había para nada. Y mi esposo se fue a trabajar, porque él dijo, no, yo no voy a dejar a mi familia morir de hambre, y si la iglesia no, pues me vuelvo a trabajar. Y él se devolvió. Él dijo, pues mientras la iglesia crece, yo trabajo y puedo suplir mis necesidades. No lo estaba haciendo de malo, él lo estaba haciendo por amor a su familia, para suplir sus necesidades. Y él se volvió a trabajar, ¿y sabe qué pasó cuando él se fue a trabajar? La iglesia se fue acabando. Y yo le decía a mi esposo, yo le decía, amor, es que tu llamado es la iglesia, tú no estás llamado para trabajar en otro lado, tu llamado es la iglesia, o sea, usted tiene que estar acá. Y él decía, amor, pero ¿cómo nos vamos a dejar morir de hambre entonces si la iglesia no produce? Entonces, ¿qué hago? O sea, él estaba en esa disyuntiva. Y un día yo estaba orando y el Espíritu Santo me dio un salmo. Y ese salmo decía que el pastor debía cuidar el estado de sus ovejas y que las ovejas le iban a dar para vestir, le iba a dar leche para beber, que las ovejas iban a dar para todas sus necesidades. Y yo entendí que esa palabra era para mi esposo. Yo se la mostré y le dije, cielo, mira la palabra de Dios. Ese día lloramos en la madrugada los dos y él dijo, sí, yo sé cuál es mi llamada. Dijo, pero pues tampoco las puedo dejar a ustedes morir de hambre. Dijo, entiendan. Y yo empecé a orar porque mi esposo, excelente trabajador, y donde él va, él hace todo con excelencia y sus jefes lo amaban, o sea, no lo querían dejar salir de allá. Y yo le decía, ¿cuándo va a renunciar? Y él, no, en septiembre renuncio. Luego, ¿cuándo vas a renunciar? No, en octubre renuncio. Y yo, ¿cuándo vas a renunciar? No, mi amor, en diciembre, porque pues para darles el regalo a las niñas al menos de Navidad en diciembre. Y yo me empecé a orar y yo le dije, Señor, este hombre no va a renunciar. Y yo empecé a orar, Señor, que le vaya mal. Que allá no le salga lo que sea, que lo echen, que algo pase, pero sáquelo de allá, Señor. Y yo empecé a orar y lloraba todos los días. Y yo, ¿cómo le voy? No, es una mano de problemas. Y yo, sí, Señor. Llore. Hasta que un día me llamó bravísimo. Ya nos vemos en la casa. ¿Y qué le pasó? No, renuncié, ya nos vemos. Y yo, gloria a Dios, aleluya. Eso, yo brincando una pata y yo decía, gracias, Señor. Y bueno, por X o Y razón tuvo un problema ya y ese día renunció y todo. Y volvimos a empezar y tuvimos que pasar ese proceso de fe, de creer al Señor por nuestras finanzas. Porque ¿sabe qué es lo lindo cuando usted tiene al Señor? Que uno no se puede saltar ningún proceso. Así usted huya de la ciudad, huya de la iglesia, huya del pastor, huya del mundo, le toca vivir su proceso en otro lado, pero lo tiene que pasar. Y nosotros tuvimos que pasar el proceso y bueno, gloria a Dios, Dios ha sido muy bueno, muy fiel y todo. Pero nosotros debemos entender que la palabra de Dios se enseña en el hogar. Y si mujer, tú eres esa luz en ese hogar, ora por ese esposo, ora por esos hijos, pídele a Dios la sabiduría cómo orar. ¿Qué hacer? ¿Cómo ganar a tu esposo? La palabra dice que la mujer debe ganar al esposo con la boca cerrada. Qué cosa tan dura, ¿sí o no? Porque uno, si hay algo que le encanta, es la cantaleta. Y Dios nos enseña que la mujer gana al hombre así, mire. Diga, boca cerrada. Boca cerrada. Así se gana al hombre, con la boca cerrada. Pero con nuestro carácter y nuestra actitud de mujeres santas de Dios. Una mujer que a pesar de que usted lo ve así, usted lo ama, lo cuida, ora por él y en algún momento ese hombre va a poder ver el amor de Dios en usted y usted lo va a ver llegar a los pies de Cristo. Porque la palabra dice que conforme a tu fe te sea hecho. El problema es que nosotras como mujeres de fe no podemos permitirnos robar la fe. Necesitamos seguir creyendo, necesitamos seguir clamando, necesitamos seguir orando intencionalmente. Hace 8 días yo les enseñé y les dije, si usted no sabe orar, busque en Google versículos para orar por un hombre. Y ahí le salen. Y empiece a orar. Pero no se afloja, o sea, de verdad, empiece a orar. Búsquelo y empiece a orar. Señor, lloro por mi esposo, por su economía, por tal. Y usted empiece a aclarar palabras sobre su esposo. Terminó con su esposo, va a orar por sus hijos.
versículos para orar por una mujer o por su hija o por sanidad, por las áreas que usted quiera orar por su hijo. Y usted con esos versículos base, Señor, tu palabra dice, la palabra dice que cielo y tierra pasará, pero que la palabra de Dios nunca pasará. Amén. Y que Dios es fiel para cumplir sus promesas. ¿Y sabe cuáles son las promesas de Dios? La palabra. El problema es que uno ora sus sentimientos y no ora la palabra. Uno debe reclamar las promesas de la palabra. Nuestra oración debe estar basada en la palabra, no chille. Pues sí tiene que llorar, llore, pero pelee. Porque es que uno mira a las mujeres, son muy chilletas, ellas lloran y ¡ay, Señor, mira el chino! Sí, Dios ya sabe, pero no ore eso. Llore, pero ore con inteligencia. Señor, tu palabra dice, aunque yo lo veo así, pero yo lo voy a ver así. Tu palabra yo lo voy a ver así. Yo veo que y empiece a pelear esa batalla de fe y te aseguro que te reirás de lo por venir y después tus lágrimas serán de felicidad de ver la fidelidad y la bondad de Dios sobre tu vida. Amén. Te bendigo con esa palabra en el nombre de Jesús.